Mi nombre es Carmen y la primera vez que vi a mi padre llorar fue el día en que se dio cuenta de que yo tenía su libertad en mis manos. Tenía 43 años, estaba de pie en un tribunal federal en Madrid, vistiendo el impecable blazer azul marino que se había convertido en mi segunda piel durante 2 décadas con el CNI. Pero para mi familia, especialmente para mi padre, yo seguía siendo solo Carmen, la hija que no pudo triunfar en el mundo real, que desapareció en algún trabajo gubernamental vago que nadie tomaba en serio. Permítanme llevarlos de vuelta a donde todo comenzó. Creciendo en Pozuelo de Alarcón, Madrid, yo era la hija del medio en una familia que adoraba el éxito, pero solo el tipo que podías presumir en las cenas del club de campo. Mi hermano mayor, Javier, era el niño de oro, derecho en la Complutense, socio en un bufete de abogados de prestigio a los 30, casado con la hija de un ministro. Mi hermana menor, Sofía, era la encantadora MBA de ESADE, fundadora de una startup tecnológica destacada en Forbes menores de 35. Y luego estaba yo. Me uní al ejército justo después del bachillerato. No porque no pudiera entrar en la universidad, sino porque algo en mí necesitaba demostrar que podía hacer cosas difíciles. Mi padre, Gregorio Sanz, un promotor inmobiliario comercial que había construido su imperio con apretones de manos y conexiones de dinero antiguo, estaba mortificado. El ejército, había dicho, su voz goteando decepción mientras estábamos sentados en su estudio con paneles de caoba. Eso es para gente sin otras opciones, Carmen. Estás tirando tu vida por la borda. Mi madre solo me había mirado con esos ojos tristes y compasivos que de alguna manera dolían más que su ira. Pero fui de todos modos. Excellí. Aprendí árabe y farsi. Descubrí que tenía un don para ver patrones que otros pasaban por alto, para leer a la gente, para convertir el caos en inteligencia procesable. Después de 6 años en inteligencia militar, el CNI me reclutó. A los 30, estaba manejando operativos en Oriente Medio. A los 35 supervisaba operaciones antiterroristas. A los 40 era la subdirectora del centro antiterrorista. Y mi familia no tenía ni idea. Para ellos yo seguía siendo solo Carmen, que trabajaba en algún lugar de Madrid haciendo algo con ordenadores de lo que realmente no podía hablar. Habían dejado de preguntar hacía años, me habían archivado en la categoría de decepciones familiares, la que nunca llegaría a ser algo de lo que presumir. La ironía era exquisita. Mientras mi hermano defendía fusiones corporativas y mi hermana presentaba aplicaciones a inversores de capital riesgo, yo estaba informando al presidente sobre amenazas a la seguridad nacional. Pero había aprendido temprano que corregir sus suposiciones solo conducía a la burla. Oh, claro, Carmen. Eres una agente secreta. ¡Qué emocionante! Así que había dejado de intentarlo. Asistía a reuniones familiares quizás 2 veces al año, Nochebuena y Navidad. Me sentaba en el extremo de la mesa mientras Javier hablaba de su último caso, y Sofía mostraba sus fotos de vacaciones en Bali o Santorini. Mi padre de vez en cuando me miraba con una decepción apenas disimulada. Y mi madre hacía preguntas suaves y curiosas que básicamente se traducían en ¿cuándo vas a conseguir una carrera de verdad? La Navidad pasada, mi padre se había olvidado de hacerme un regalo. Cuando llegué y todos abrían los regalos alrededor del árbol en su espaciosa casa en La Moraleja, simplemente no había nada para mí. Javier recibió un Rolex. Sofía recibió las llaves de una pequeña propiedad de inversión en Ibiza. Yo recibí una pausa avergonzada y un débil, «Oh, pensamos que no vendrías». Sonreí y dije que estaba bien. Porque lo que había aprendido en mis años en inteligencia era que el poder no se trata de hacer ruido. Se trata de saberlo todo mientras no se revela nada. Pero esta historia no trata de la Navidad. Se trata de lo que vino después. En febrero, hace 3 meses, mi padre me llamó. Esto era inusual. Nunca me llamaba. Siempre era mi madre quien mantenía diligentemente la conexión con su decepcionante hija del medio. Carmen, dijo su voz tensa con un pánico apenas contenido. Necesito tu ayuda. Yo estaba en mi oficina en la Moncloa revisando informes de inteligencia sobre una situación en desarrollo en Yemen, pero me recosté en mi silla. ¿Qué pasa? Ha habido una situación de negocios. La policía ha allanado mi oficina ayer. Están diciendo cosas sobre fraude, sobre blanqueo de dinero. Es absurdo, Carmen, absolutamente absurdo,
pero han congelado mis cuentas y están hablando de una acusación. Se me heló la sangre no porque estuviera sorprendida. Sabía desde hacía 6 meses que el negocio de mi padre estaba bajo investigación federal. Había llegado a mi mesa como parte de una revisión más amplia de financiación antiterrorista. Habíamos estado rastreando una empresa de desarrollo inmobiliario que supuestamente ayudaba a actores extranjeros a mover dinero a través de compras de propiedades en España. Esa empresa tenía vínculos con la firma de mi padre. Me había recusado de cualquier cosa directamente relacionada con su caso, pero no podía desaprender lo que sabía. Papá, dije con cuidado. Necesitas un abogado. Un buen abogado penalista. Tengo abogados, espetó. Necesito que tú. ¿Trabajas en el gobierno, no? ¿No puedes hacer algunas llamadas? ¿Hablar con alguien? Esto es claramente un error. Ah, ahí estaba. Después de décadas de menospreciar lo que hacía, de repente mi vago trabajo gubernamental podría ser útil. No puedo interferir con una investigación policial, dije en voz baja. Así no funciona esto. Por el amor de Dios, Carmen, su voz se elevó. Tu hermano está haciendo todo lo que puede moviendo todos sus hilos, ¿y tú me dices que no puedes hacer unas cuantas llamadas? ¿Qué diablos haces todo el día? Podría habérselo dicho entonces. Podría haberle explicado que tenía una de las más altas habilitaciones de seguridad del país, que había informado al director de la policía en múltiples ocasiones, que la investigación sobre su negocio no era un error. Era minuciosa, justificada y iba exactamente donde tenía que ir. En cambio, dije, lo siento, papá. Espero que todo salga bien. Me colgó. Durante los siguientes 3 meses, observé desde la distancia cómo el mundo de mi padre se desmoronaba. Llegó la acusación, conspiración para cometer fraude electrónico, blanqueo de dinero y lo más incriminatorio, proporcionar apoyo material a individuos conectados con organizaciones terroristas extranjeras designadas. Resultó que algunos de los inversores en los acuerdos de desarrollo de mi padre estaban moviendo dinero para operativos de Hezbollah. Javier intentó todas las maniobras legales. Sofía intentó usar sus conexiones en tecnología y medios para manipular la narrativa. Mi madre me llamaba semanalmente llorando, rogándome que hiciera algo. No podía hacer algo. Pero, más sinceramente, no lo haría. Porque esto es lo que ellos no sabían. Lo que nunca se habían molestado en preguntar. Había pasado 20 años de mi vida cazando exactamente el tipo de personas con las que mi padre se había metido en la cama. Había perdido colegas, amigos en ataques terroristas financiados por el tipo de dinero que mi padre había ayudado a lavar. El desprecio que había soportado en cada cena familiar, cada festivo, cada llamada telefónica donde mi carrera era descartada como irrelevante. Y todo el tiempo había estado librando la guerra que ellos ni siquiera sabían que existía. El juicio fue programado para principios de mayo. Mi madre llamó 2 días antes de que comenzara. Tienes que venir, dijo. Tu padre necesita ver a su familia apoyándolo allí. Mamá, por favor, Carmen. Pienses lo que pienses de lo que ha hecho, sigue siendo tu padre. Javier estará allí. Sofía vuela. Te necesitamos. Cerré los ojos, sentí el peso de 2 décadas presionando mi pecho. Estaré allí, dije. La Audiencia Nacional en Madrid era una estructura moderna de vidrio y hormigón que parecía diseñada para intimidar. Llegué temprano el primer día del juicio, vestida con mi atuendo de trabajo estándar, blazer azul marino, blusa blanca, pantalones oscuros. Mis credenciales estaban en mi bolso. Siempre las llevaba, pero no planeaba usarlas. Tomé asiento en la parte trasera de la sala. Mi madre estaba en la primera fila con Javier y Sofía, junto con la esposa de Javier y sus hijos. No me habían visto entrar. El caso de la fiscalía fue devastador. Tenían registros financieros, correos electrónicos, testimonios de testigos cooperantes. La fiscal era una mujer perspicaz de unos 50 años que expuso la evidencia con precisión quirúrgica. Mi padre había aceptado millones de inversores extranjeros sin la debida diligencia, había estructurado transacciones para evitar las regulaciones bancarias, había ignorado múltiples señales de alerta que sugerían que sus inversores estaban moviendo dinero ilícito.
Y la guinda del pastel, uno de sus mayores inversores tenía vínculos directos con un facilitador financiero de Hezbollah que el CNI había estado rastreando durante años. Lo sabía porque yo había sido parte del equipo que lo rastreaba. Durante un receso el segundo día, salí a tomar aire. Fue entonces cuando Sofía me encontró. «Oh, bien. Realmente apareciste», dijo su voz aguda con estrés y desdén. «Mamá dijo que quizás no vendrías». «Dije que vendría», respondió. Me miró de arriba a abajo observando mi atuendo sencillo y profesional con un desprecio apenas disimulado. «Sabes que esto está destruyendo a mamá. Lo mínimo que podrías hacer es mostrar algo de apoyo. Sé que no entiendes de negocios, pero papá es inocente. Esto es una caza de brujas». Algo en mí, algo que había estado fuertemente enrollado durante décadas, comenzó a desenrollarse. «Una caza de brujas», repetí lentamente. «Sí, Javier dice que la fiscalía no tiene nada. Están persiguiendo a un empresario exitoso porque necesitan un titular. Es político». Asentí lentamente. «¿Y qué crees que debería hacer, Sofía?» «No sé, algo. Llevas toda la vida en Madrid. ¿No conoces a nadie? ¿No puedes hacer algunas llamadas?». Su voz se elevó, atrayendo miradas de otras personas en el pasillo. «¿O tu trabajo es tan inútil como siempre hemos sospechado?». Ahí estaba. 20 años de desprecio destilados en una crueldad casual. «En serio, Carmen», continuó, animándose con su tema. «¿Qué haces? Nunca lo has explicado. No ganas dinero. Todavía estás alquilando un apartamento a los 43 años, por el amor de Dios. No tienes marido, no tienes hijos, y aparentemente ni siquiera puedes ayudar a tu propio padre cuando te necesita». «No estoy segura de que sea inocente», dije en voz baja. Sus ojos se abrieron. «Perdona. La evidencia es bastante convincente, Sofía». «Oh, Dios mío», soltó una risa áspera. «Siempre has estado celosa, ¿verdad? Celosa de Javier. Celosa de mí. Celosa de que papá estuviera orgulloso de nosotros y no de ti. Y ahora vas a quedarte aquí y...». Disculpen, ambos nos giramos. Un hombre de unos 60 años, cabello canoso, vistiendo un traje perfectamente cortado, se había acercado. Tenía el porte de alguien acostumbrado a mandar, y sus ojos eran de los que no se perdían nada. «Siento interrumpir», dijo mirándome directamente. «¿Es usted la directora Sanz?». El mundo dejó de girar. Vi el rostro de Sofía quedarse en blanco por la confusión. Vi su boca formar la palabra directora. «Sí, soy yo», dije con calma. El hombre extendió su mano. «Andrés Morales, subdirector de la Policía Nacional. Quería presentarme. Sé que se ha recusado de este caso, pero quería agradecerle el trabajo de su equipo en la inteligencia financiera que ayudó a construirlo. La conexión con la red de Hezbollah fue crucial». Le estreché la mano. «Solo haciendo nuestro trabajo, Andrés. Su equipo hizo el trabajo pesado». «Demasiado amable». Miró a Sofía, parecía haberse convertido en piedra. Luego de nuevo a mí. «¿La veremos en la reunión interinstitucional del viernes? Sé que Asuntos Exteriores se está oponiendo al paquete de sanciones, pero con su respaldo». «Estaré allí», dije. «Excelente. Un placer verla, directora». Asintió cortésmente a Sofía y se alejó. El silencio que siguió fue absoluto. La boca de Sofía se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. «Directora», susurró finalmente. «¿Directora de qué?». Le sostuve la mirada, vi el momento en que la comprensión comenzó a surgir, y con ella el horror. «Del Centro Antiterrorista», dije en voz baja. «En el CNI». Su rostro pasó por varios colores. «¿Esa es tú?». «Llevo 17 años en la agencia. Antes de eso, inteligencia militar del ejército. Soy la subdirectora de antiterrorismo, lo que significa que superviso todas las operaciones del CNI relacionadas con la financiación del terrorismo, entre otras cosas». Hice una pausa, dejé que se asimilara. La investigación sobre el negocio de papá llegó a mi mesa hace 8 meses. Me recusé de la participación directa, pero he visto todas las pruebas. «Es culpable, Sofía».
A sabiendas hizo negocios con personas que movían dinero para Hezbollah. Ya sea que entendiera el alcance completo o no, violó la ley federal y puso en peligro la seguridad nacional. ¿Lo sabías? Su voz apenas era audible. ¿Lo sabías y no le advertiste? No, porque eso sería obstrucción a la justicia. Porque hice un juramento, porque durante 20 años, mientras tú y Javier construíais vuestras impresionantes carreras, yo estaba cazando a las personas de las que papá decidió aceptar dinero. Mi voz permaneció tranquila, nivelada, pero sentí el peso de décadas de desprecio transformándose en otra cosa. No ira, sino claridad. Cada Navidad, cuando preguntabas qué hacía y te reías cuando no podía darte detalles, yo estaba dirigiendo operaciones en 6 países. Cada Nochebuena, cuando papá hacía comentarios sobre mi pequeño trabajo gubernamental, yo estaba informando a los miembros del gabinete. El año pasado, cuando se olvidó de hacerme un regalo, acababa de regresar de 3 semanas en Oriente Medio ayudando a prevenir un ataque que habría matado a miles. La mano de Sofía se llevó a la boca. Pero ninguno de ustedes preguntó, continué en voz baja. A ninguno de ustedes le importaba. Yo era solo la decepcionante Carmen, que no ganaba suficiente dinero, que no tenía las credenciales adecuadas, que no valía su tiempo. Recogí mi bolso. Así que no, Sofía. No puedo ayudar a papá, pero no porque mi trabajo sea inútil, sino porque él infringió la ley y mi trabajo es proteger a este país de las consecuencias de personas como él. Tengo que volver. Empecé a pasar a su lado, luego me detuve. Y para que conste, gano 185.000 euros al año, más beneficios. Alquilo porque estoy en el extranjero el 40% del tiempo, y ser propietaria no tiene sentido, y estoy perfectamente contenta con mi vida. La dejé allí parada, congelada en el pasillo del tribunal. No regresé a la sala. En cambio, fui a un pequeño parque al otro lado de la calle y me senté en un banco, viendo pasar el río Manzanares. Mi teléfono vibró con mensajes, primero de Sofía, luego de mi madre, luego de Javier, pero no los miré. El juicio continuó durante otra semana. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpable de todos los cargos. Mi padre fue sentenciado a 12 años en una prisión federal. En la audiencia de sentencia, regresé. Me senté en la parte de atrás de nuevo, observando cómo mi padre se presentaba ante el juez. Parecía mayor, disminuido. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, mi padre habló de su familia, de su arrepentimiento, de cómo había sido tonto pero nunca malicioso. El juez no se conmovió. Señor Sanz, usted facilitó el movimiento de millones de euros que finalmente apoyaron actividades terroristas. Independientemente de su intención, sus acciones pusieron vidas en peligro. Este tribunal no puede tomar eso a la ligera. Mientras los alguaciles se lo llevaban, los ojos de mi padre recorrieron la sala del tribunal. Se posaron en mí, sentada en la última fila. Por un momento nos miramos. Vi el reconocimiento amanecer. Lo vi recordar esa conversación de hace 3 meses cuando me había pedido que hiciera llamadas, cuando menospreció lo que hacía. Lo vi darse cuenta quizás por primera vez de que yo lo había sabido todo el tiempo, de que había elegido no interferir, de que la hija que él había descartado como irrelevante había estado exactamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que había que hacer. No sonreí, no asentí, solo sostuve su mirada hasta que los alguaciles lo llevaron por la puerta. El desenlace fue predecible. Mi madre dejó de hablarme. Javier envió un largo y enojado correo electrónico sobre la lealtad familiar que eliminé sin terminar. Sofía intentó llamar una vez, pero dejé que fuera al buzón de voz. Escuché ese mensaje de voz una noche tarde en mi apartamento con vistas al Manzanares. Carmen, la voz de Sofía estaba llena de lágrimas. Nosotros. No sabíamos. Deberíamos haber preguntado. Deberíamos haber. Dios, he sido tan. Una larga pausa. Lo siento. Sé que eso no arregla nada. Sé que probablemente nos odias, pero lo siento. Guardé el mensaje pero no devolví la llamada. 2 meses después, recibí una carta de mi padre. Fue reenviada a través de su abogado. Casi la tiré sin abrir. Pero algo me hizo romper el sello. Carmen, te escribo esto desde la prisión de Extremera. Dudo que te importe dónde estoy o cómo me va, y no te culpo.
Tu madre me contó lo que Sofía te dijo en el tribunal sobre el agente de policía que te llamó directora. He tenido mucho tiempo para pensar desde entonces. Te busqué. Quiero decir, realmente te busqué. Pedí algunos favores, hice algunas preguntas. Encontré a un antiguo colega que conoce a alguien en exteriores que me dijo lo que realmente haces, lo que realmente has estado haciendo todos estos años. La operación Fuego de Cedro en 2019, esa fuiste tú. La desarticulación de la célula de Estambul en 2021. Tú la lideraste. La inteligencia que evitó el ataque a la embajada el año pasado, tu equipo la proporcionó. Todos esos años pensé que estabas desperdiciando tu vida. Resulta que estabas salvando vidas. Muchas vidas. Mientras yo estaba moviendo dinero para monstruos. No escribo para pedir perdón. Ni siquiera estoy seguro de merecer pedirlo, pero necesitaba que supieras que ahora lo entiendo. Entiendo lo que sacrificaste, lo que lograste y lo mal que te fallé. Hiciste lo correcto, no advertirme, no interferir. Ojalá hubiera sido el tipo de padre que merecía una hija como tú. Estoy orgulloso de ti, Carmen. Sé que no tengo derecho a decir eso ahora, pero lo estoy. Siempre debería haberlo estado. Papá. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé con cuidado y la puse en un cajón. No le respondí. 6 meses después del juicio, recibí un ascenso, directora del Centro Antiterrorista. No subdirectora, directora. A los 43 años me convertí en una de las mujeres de más alto rango en la historia del CNI. El propio director me impuso mis nuevas credenciales en una pequeña ceremonia en la Moncloa. Mi equipo estaba allí, colegas que habían trabajado a mi lado durante años, que entendían el coste del trabajo y por qué era importante. Mi familia no estaba allí, pero yo no los había invitado. Esa noche me paré en el balcón de mi apartamento, mirando las luces de Madrid. En algún lugar, mi padre estaba en prisión. Mi madre estaba en su gran casa de La Moraleja, probablemente llorando sobre álbumes de fotos. Javier y Sofía continuaban sus impresionantes carreras, pero ahora con la mancha de la condena de su padre, y yo estaba aquí, ocupando uno de los puestos más poderosos de la inteligencia española. No me sentí triunfante. No me sentí reivindicada. Me sentí tranquila, asentada, como si algo que había estado desequilibrado durante décadas finalmente hubiera encontrado su centro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Andrés Morales, el subdirector de la Policía Nacional. Felicidades, directora Sanz. Bien merecido. Bebidas este viernes para celebrar. Sonreí y respondí. Suena bien. El río fluía abajo, oscuro y constante. La ciudad zumbaba con vida. Y en algún lugar, en todo ese ruido, luz y caos, había amenazas que ayudaría a identificar, operaciones que supervisaría, vidas que ayudaría a salvar. No porque necesitara demostrar algo a mi familia, sino porque era mi trabajo, porque era buena en ello, porque importaba. Y porque la chica que se unió al ejército para demostrar que podía hacer cosas difíciles se había convertido en una mujer que sabía exactamente quién era, y lo que valía, independientemente de quién lo reconociera. Levanté mi taza de café hacia el cielo oscuro en un brindis privado. A la hija que subestimaron, a la carrera que desestimaron, a la vida que nunca se molestaron en entender, y al conocimiento tranquilo y poderoso de que ya no necesitaba su aprobación porque tenía algo mucho más valioso. Me había ganado mi propio respeto. Aquí tienes una imagen que representa a Carmen en su puesto de directora del Centro Antiterrorista del CNI, con el skyline de Madrid de fondo, una representación de su ascenso y su nueva realidad. Después de aquella noche mi vida, aunque intrínsecamente igual en su propósito y dedicación, se sentía diferente en su interior. La quietud que había encontrado no era una paz pasiva, sino una fortaleza silenciosa. La validación que me había negado mi familia durante tantos años, ahora la llevaba conmigo, una armadura forjada por mi propia mano. Las llamadas de Sofía cesaron, al igual que los correos electrónicos de Javier. Mi madre, sin embargo, siguió llamando de vez en cuando, sus mensajes de voz eran una mezcla de tristeza, recriminación velada y, a veces, una extraña soledad. Nunca le devolví las llamadas. No era por rencor, sino porque ya no sentía la necesidad. El puente que nos unía se había erosionado, no por mi falta de esfuerzo, sino por la suya.
En el trabajo, la ascensión a directora del Centro Antiterrorista trajo consigo una nueva capa de responsabilidades y escrutinio. Los desafíos eran mayores, las apuestas más altas. Pero también lo era la confianza de mi equipo y de la cúpula del CNI. Me sentaba en reuniones con los directores de inteligencia de otras naciones, con ministros y el propio presidente discutiendo estrategias globales, dirigiendo operaciones críticas que definían la seguridad del país. Ya no era la vaga funcionaria que mis hermanos se imaginaban. Mis días estaban llenos de informes clasificados, análisis de amenazas, decisiones que afectaban vidas en todo el mundo. Las noches a menudo me encontraban en la oficina, o en misiones en el extranjero, trabajando incansablemente. Mi apartamento en Madrid seguía siendo un lugar de paso, pero ahora lo veía no como una señal de estancamiento, sino como un reflejo de mi vida en constante movimiento, al servicio de algo más grande que yo misma. Andrés Caldwell se convirtió en un colega y a veces un confidente. Las cenas ocasionales después de largas jornadas de trabajo, o las copas de los viernes, se convirtieron en momentos para desahogarse, para compartir las cargas invisibles de nuestros trabajos. Él entendía el sacrificio, la soledad y la inmensa responsabilidad que conllevaba proteger un país. Nunca hablamos de mi familia, ni de la suya. Era un espacio sagrado, libre de los juicios del pasado. Un día, unos 8 meses después de la promoción, estaba revisando un nuevo paquete de inteligencia sobre una red de financiación en el Sahel. El nombre de una de las empresas sospechosas me hizo detener. Tenía vínculos con otra empresa que hacía años había estado conectada con los negocios de mi padre. Un escalofrío me recorrió. El patrón se repetía, una sombra familiar proyectándose sobre un nuevo mapa. Esta vez no había una conexión directa con mi padre, pero la familiaridad de la operativa, la audacia de los implicados, me recordó vívidamente el caso que lo había llevado a prisión. Sentí una punzada de algo que no era piedad, sino una profunda tristeza. Una tristeza por el camino que él había elegido, por las consecuencias que había ignorado, por la ceguera que lo había consumido. Ordené a mi equipo que pusiera a esa empresa bajo un seguimiento exhaustivo. No habría margen para el error, ni para la negligencia. Esta vez cualquier eslabón, por pequeño que fuera, sería desenmascarado y neutralizado. Era mi promesa silenciosa, no a él, sino a todos aquellos cuyas vidas estaban en juego. La carta de mi padre permanecía en el cajón de mi mesilla de noche. No la había vuelto a leer, pero sabía que estaba allí. Era un recordatorio de un pasado que, aunque doloroso, había sido fundamental para forjar la mujer en la que me había convertido. Su orgullo, tardío y quizás teñido de arrepentimiento, era algo que yo ya no necesitaba para definirme. Mi valor no dependía de la mirada de mi padre, ni de la aprobación de mi familia. Una tarde de otoño, mientras caminaba por la ribera del Manzanares, el sol poniente tiñendo el agua de oro, pensé en aquella conversación con Sofía en el pasillo del tribunal. Sus palabras, en su momento hirientes, ahora sonaban huecas y distantes, como el eco de una vida que ya no era la mía. La idea de no tener marido, no tener hijos, no me producía el menor atisbo de pena. Mi vida estaba llena de un propósito que iba más allá de las convenciones sociales. Mis hijos eran las operaciones que protegían a la gente, mi legado era la seguridad de un país, mi familia era el equipo con el que trabajaba codo con codo, que entendía el coste y la importancia de lo que hacíamos. Al llegar a mi apartamento, abrí la puerta y encendí las luces. El silencio me recibió, un silencio que ya no era vacío, sino una invitación a la reflexión. Me preparé una taza de té y me acerqué al balcón. La ciudad de Madrid se extendía ante mí, un mar de luces parpadeantes bajo el cielo estrellado. Sabía que fuera, en las sombras, siempre habría amenazas, siempre habría trabajo por hacer. Y yo, Carmen Sanz, directora del Centro Antiterrorista del CNI, estaría allí. No como la hija decepcionante ni como la hermana envidiosa, sino como la mujer que había encontrado su lugar, su propósito y, lo más importante, su propio respeto. Y eso, en el gran esquema de las cosas, lo era todo.